que ya encontré la diapositiva. Ok. Sus enseñanzas se revestían de una autoridad y una profundidad hasta ese tiempo desconocidas. La gente estaba acostumbrada a mirar en las personas que enseñaban de la época, los maestros, los escribas y obviamente hasta los fariseos, pero obviamente nunca consideraron que sus vidas estaban siendo respaldadas con lo que ellos predicaban. El clásico término de predica pero no aplica era muy común en todas las personas de la época. En cambio, Jesús acompañaba su mensaje con evidencias de poder. Por eso consideremos las facetas de Cristo en las enseñanzas desde los evangelios que cada uno de los expositores o los escritores de los evangelios lo mostraban. El tema de Mateo era el reino. En Marcos era las obras del siervo de Dios. En Lucas, la gracia de Dios sobre Cristo como hombre, y en Juan, la gloria de Dios en Cristo como el verbo encarnado. Esta autoridad, mis hermanos, es la que hace que Jesucristo sea el maestro por excelencia. Ahora, miremos qué métodos de enseñanza particulares comenzó a compartir Jesús en aquella época y démonos cuenta de cómo aún en la época actual estos métodos todavía son prácticos y son aplicados. Según el caso, Jesús mostraba expresiones verbales diversas desde la sencillez hasta las majestuosas resonancias del estilo apocalíptico. Entonces, el primero de estos métodos de enseñanza era el lenguaje figurado, un método muy importante y muy usado por Jesús en sus maravillosas parábolas. Entonces, el lenguaje figurado es, como su palabra lo dice, hacer figuras, imágenes de cosas que traían a la realidad un concepto claro, en este caso, pues del reino de los cielos, y era muy usado generalmente en las parábolas del Señor, y este particular método de enseñanza se hablará más adelante en una vez también de las lecciones que ustedes van a compartir en la vida de Jesús, así que no vamos a dar mucha relevancia a este. Otro segundo método de enseñanza era la repetición de la misma, o sea, de la enseñanza. Jesús sabía de la importancia de la memorización de verdades que él enseñaba, por ello los sustanciosos aforismos. ¿Qué es un aforismo? El aforismo es una sentencia breve y doctrinal que se propone como un concepto de valor eterno. Ahorita les voy a dar un ejemplo de ello. Y no habían de enseñarse una sola vez, sino varias en varios auditorios. Como ejemplo, el Sermón del Monte, que durante el discurso repite enseñanzas valiosas en dichos muy parecidos con contextos diferentes. Eso es la repetición de las enseñanzas, ¿sí? Jesucristo siempre en varias partes compartía un tema y de alguna manera lo repetía usando diferentes aforismos, ¿no? Como por ejemplo este. No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es un aforismo, ¿no? Una frase corta, célebre, contundente y que deja una enseñanza profunda, no superficial, sino al contrario, muy profunda, y de eso está cargado los evangelios en las enseñanzas de Jesús junto con otros métodos de enseñanza, ¿no? Y aquí podemos notar la gran sabiduría que viene de parte del Espíritu Santo en la obra ministerial de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo no empezó su ministerio sin antes haber sido ungido con el Espíritu Santo para hacerlo, ¿no? De ahí que nosotros también como maestros, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, debemos tener la unción del Espíritu Santo para enseñar la palabra. Y la palabra pues ya está llena de enseñanzas que podemos compartir a otros con profundidad y no como hoy el humanismo comparte enseñanzas superficiales. Muy bien, otro método de enseñanza es la sencillez. De ninguna manera estas enseñanzas son elementales, o yo agregaría superficiales. Más bien, son muy profundas, con un lenguaje fácil de entender, por medio de la metáfora sencilla y comprensible, de donde se puede, como un pozo profundo, extraer mucha riqueza. Entonces, a pesar de que Jesucristo usó
métodos sencillos, es decir, figuras y palabras que todos podían entender y que para muchos puede ser algo muy superficial, pero que no lo es, tenían, como dice este texto aquí, un pozo profundo del cual extraer mucha riqueza. Entonces, otro ejemplo de una enseñanza sencilla es esta, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Y sigue ahí la enseñanza, ¿no? Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa. Entonces, mire qué es eso, algo muy sencillo, algo que todas las personas de la época y de nuestra época conocemos y tenemos es la luz, ¿no? Un bombillo, una lámpara, hasta una vela, todos la conocemos, ¿no? Y cómo de ahí deriva una enseñanza supremamente profunda. Eso es la sencillez del maestro por excelencia, que es Jesucristo. Otro método, preguntas y respuestas. Es necesario hacer pensar al discípulo. Por ello, Jesús no recurría a la pedagogía psicológica para saber esto. Por ello, constantemente involucraba a sus oyentes con preguntas para pensar y confrontarles con lo enseñado, ¿no? Recordemos que también la palabra nos enseña que si Jesucristo aprendió de alguien, fue de su Padre Dios. Él mismo lo dijo, ¿no? Yo lo que les digo y lo que les comparto no es sino lo que yo vi al Padre hacer y eso es lo que yo enseño. Entonces, todo lo que Jesucristo enseñó también como maestro es parte de la instrucción que Dios el Padre le dio a él y en ese sentido entonces vemos la también divinidad de su enseñanza, ¿no? A la vez de cómo esa profundidad en lo que él compartía, reconocemos una vez más, viene dada de Dios el Padre. Otro ejemplo de ello, Jesucristo hizo muchas preguntas a los oyentes, a los discípulos, a los seguidores, a todas las personas, y una aquí particular que le hizo a ellos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces eso, con todo eso comenzó a hacer preguntas, a escucharles sus respuestas, a conocer sus corazones, a conocer sus pensamientos, a conocer lo que ellos pensaban, no solo de sus discípulos, sino también de la gente que lo seguía, ¿no? Le hizo muchas preguntas a los mismos fariseos, como en el video que vimos al principio, y todo eso los hacía confrontar y como hacemos entender, llevar al discípulo a que se confronte con la enseñanza que se está dando, ¿no? Por eso nosotros también cuando enseñamos aquí en las escuelas les hacemos a ustedes preguntas, el material nos lleva a hacer preguntas, a que llevemos respuestas, a que nos confrontemos con lo que estamos pensando, con lo que se nos está compartiendo, para que no recibamos todo de una sola vez y lo demos por hecho, sino que confrontemos lo que se nos está compartiendo con la verdad suprema que es la misma palabra de Dios. Otro método, lecciones gráficas. El Señor Jesús no tenía recursos visuales como los de hoy, ¿cierto? No tenía ni siquiera una cartelera, mucho menos como lo que usamos hoy ahorita, como esta pantalla, pero sí la destreza para hacer uso de los sucesos, personas y más de la época para dar luz a sus enseñanzas. Entonces el Señor Jesús traía a colación y recreaba asuntos del día a día, asuntos que para nadie eran esquivos o no vivenciales, sino que al contrario, ¿no? Entonces el Señor Jesús hacía uso del campo, de las familias, del templo, de las historias de la época, para recrear enseñanzas muy, pero muy profundas, ¿no? Entonces, de aquí un ejemplo, ¿no? Cuando ustedes visualizan esto en pantalla, seguramente identificarán la parábola del sembrador, ¿cierto? Y cómo Jesús hacía uso de una situación muy cotidiana de la época, que es obviamente un campesino, ¿no? Una persona que trabaja la tierra, y quién de aquella época no conocería a alguien así, ¿no? Hoy en día pasa lo mismo, ¿no? A pesar de que son sucesos normales, podemos entender que para muchos todavía no es como muy claro el hecho del campo, ¿no? Bueno, hoy en día hay personas que ni conocen el campo, ni saben de dónde viene lo que en la mesa
ha puesto, ¿no? Pero tenemos muchos recursos a la mano para usar en el contexto y poder transmitir un mensaje, ¿no? De ahí la importancia de todo esto. Muy bien, entonces ya respondimos a la pregunta número 1, ¿no? ¿Cómo fueron los métodos de enseñanza del Señor Jesús? Algunos métodos, en realidad si nos ponemos a explorar mucho más, encontraremos muchos más métodos de enseñanza más profundos, pero que seguramente usted en las próximas lecciones de la vida de Jesús van a estudiar un poquitico más a fondo y las van a tocar de manera más específica. Respondamos entonces a esta pregunta. ¿Cómo se relacionan las enseñanzas de Cristo con, primero, los profetas del Antiguo Testamento? Jesús como profeta en la línea de sucesión de los siervos de Dios continúa y completa sus enseñanzas. Dios habla por medio de su Hijo en la nueva era de la gracia. ¿Sí? Jesús entra también dentro de esa línea de profetas que venían del Antiguo Testamento, como el cumplimiento de profecías que también a él mismo se le dieron. El maestro siempre tomaba las declaraciones del Antiguo Testamento como punto de partida y las usaba constantemente, tanto para sus argumentos como para sus ilustraciones. Entonces, ¿de dónde basaba Jesucristo su enseñanza? De la misma palabra de Dios. De ahí la importancia que nosotros también, y nosotros como iglesia, cuando enseñamos algo, cuando compartimos algo, tiene que ser basado en la palabra de Dios. No podemos basar nuestras enseñanzas en nuestro tipo de pensamiento, en nuestra manera de comprender la palabra, ni siquiera en nuestra teología personal. Lo basamos en la palabra de Dios. Y en ella es la que no falla, en ella es la que confiamos verdaderamente. Jesucristo hacía lo mismo, basaba su enseñanza en lo que la palabra de Dios decía y específicamente, pues en aquella época, dado que no estaba el Nuevo Testamento, lo basaba en el Antiguo Testamento y ese era el punto de partida para las nuevas enseñanzas que se dieron en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Recuerden que el Señor Jesús dijo, yo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. En ese sentido, damos entendimiento a que el Antiguo Testamento no lo tenemos que rechazar. Al contrario, tenemos que mirar que de allí es la base sólida de lo que las enseñanzas del Nuevo Testamento hoy se nos dan a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver las enseñanzas de Jesús en este segundo punto con Juan el Bautista? Él fue el último y el mayor de los profetas de la antigua dispensación, es decir, de la época del Antiguo Testamento, ¿no? Como uniendo el Antiguo con el Nuevo Testamento, que anunciaba la llegada del nuevo día de gracia en la persona de Jesús. Es así que el germen de las enseñanzas de Cristo se halla en las predicaciones de Juan el Bautista y su labor de preparación y enlace fue admirable al mostrar su humildad de menguar con tal que Cristo creciera, ¿no? A pesar de que Juan fue uno de los más grandes profetas, porque directamente él anunció a Jesucristo como el que había de venir en aquella época y en aquel momento. Juan tuvo, como acabamos de leer, esa humildad para menguar y reconocer que él era el que lo importante no era el mensajero, sino a quien estaba apuntando ese mensajero, que era a Jesucristo. De igual manera, nosotros tenemos que entender eso. Nosotros no somos más importantes a quien estamos anunciando, que es a Jesús. Cuando compartimos de Jesús, estamos anunciándolo a Él y que Él sea el que brille, que Él sea el aplaudido y que Él sea el que sea más visible y que nosotros seamos siempre con la actitud de Juan, los que menguemos para compartir el mensaje a las personas que usted lo hace, ya en sus grupos familiares, en su familia, en sus grupos con parejas, bueno, en donde sea su entorno donde esté compartiendo el mensaje, que Jesús sea siempre el más admirado. Entonces, esta es la relación, ¿no? Donde viene ese sello, donde como que empata Juan el Bautista con el ministerio de Jesús y da inicio a la era entonces de Jesús mismo en ese sentido. Los escribas, ¿qué tiene que ver el mensaje de Jesús con el de los escribas? Pues muchísimo, ¿no? Un punto de enlace entre Jesús y los escribas era la presencia física
de la letra del Antiguo Testamento que copiaban y transmitían con cuidado minucioso. ¿Quiénes hacían esto? Los escribas, ¿no? Esa era la labor muy minuciosa de ellos, ¿no? Ahora, otros aspectos importantes para tener en cuenta aquí es esa, ¿no? La divergencia por la hipocresía, que se basa sobre todo en el divorcio entre las enseñanzas y la conducta moral de los enseñadores. Otra vez, ¿no? La clásica de que predica, pero no aplica, ¿no? Ellos señalaban, hagan esto, pero ellos no lo hacían. Otra divergencia a causa de la tradición, donde Jesús se oponía severamente a causa de las interpretaciones casuísticas. ¿Qué es eso de casuística? Casuística es utilizar la razón para resolver problemas morales aplicando reglas teóricas a instancias específicas, ¿sí? Entonces, es decir, ellos querían solucionar muchas cosas de una manera racional, de una manera humana, sin tener en cuenta el principio divino de Dios frente a estas situaciones. Y ellos lo que más querían era, como dice el final de la diapositiva, favorecer el bolsillo o la posición de los poderosos, ¿no? Entonces ellos querían era tener el control por medio de la religión de la política de la sociedad, y así era como se manejaba en aquella época el judaísmo, ¿sí? Ellos, por ser la religión preeminente, controlaban también los aspectos políticos, y de ahí que los romanos tuvieran mucha afinidad con los sacerdotes de la época para controlar al pueblo judío, y sabían que de eso se derivaban muchas cosas, y obviamente pues también lo económico. Entonces Jesucristo iba fuerte con su enseñanza en contra de los escribas y en contra de los fariseos, porque ellos no solo estaban siendo hipócritas con lo que estaban transmitiendo, sino que estaban llevando al pueblo de Israel a vivir una vida religiosa, ¿sí? Una vida falsa, una vida que no era la que Dios quería que ellos llevaran, basados en la palabra de Dios. De ahí este concepto, ¿no? Este texto. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuiden lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Entonces, mire qué palabras tan profundas que les decía el Señor Jesús a ellos, en cómo lo hacía con su mensaje, ¿no? Les declaraba y les señalaba de frente al Señor Jesús lo que ellos estaban haciendo, pero a mismo traía a colación una enseñanza para el mismo pueblo de Dios. Entonces aquí está hablando del tema de los diezmos, que ellos eran muy prácticos con eso, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fe, pero les decía al final, pero ojo, sin descuidar tampoco lo importante que es los diezmos, las ofrendas y demás, ¿no? De paso, de una vez les animo, mis hermanos, a que estemos como iglesia apoyando este tema, más en estos momentos en que está tan complicado y tan difícil. Sigamos apoyando a los miembros de la iglesia, ¿no? Sigamos viviendo, a pesar de lo que estamos pasando, una confianza plena, una fidelidad a Dios en todo aspecto, mis hermanos. Si hay algo que yo les quiero motivar, es a que no descuidemos cada una de estas áreas de nuestra vida. A pesar de que usted quizá de pronto esté recibiendo un sueldo menor o esté muy escaso en lo que está recibiendo, no descuide el dar a Dios, mis hermanos. Porque si nosotros, como hijos de Dios, entendemos que nuestra dependencia es de Él, y que si es en los diezmos donde tenemos que poner a prueba a Dios, y donde Él dice que nos bendice y nos prospera, no lo dejemos de hacer en esta época. Ojo, no caiga en la trampa del enemigo o en lo que está viviendo, decir, no, es que ya si yo doy el diezmo me va a quedar sin comida. Cuidado, eso no es un pensamiento de Dios. Entonces, les animo a que sigamos practicando estas disciplinas espirituales en nuestra vida. Muy bien. Tercero, ya en este punto ustedes van a participar. Entonces, en el momento en que yo les indique, abrimos el micrófono y bueno, a libertad, o si no, pues yo menciono aquí algunos nombres que tengo en pantalla para que vayamos respondiendo a lo siguiente. Las enseñanzas de Cristo en relación con dos temas. El primero, la salvación, ¿sí? La salvación. Comentemos todos juntos acerca de esto, ¿sí? Entonces, primero, ¿usted qué piensa acerca de la misión del Hijo en cuanto a la salvación? ¿Sí? La misión del Hijo es de salvación. ¿Usted qué opina acerca de esta misión? A ver, aquí yo tengo en pantalla a Carolina.
A ver, Carolina, desmutea tu micrófono, por favor, y cuéntanos qué piensas acerca de la misión del Señor Jesucristo en cuanto a que fue de salvación. ¿Fue esa verdad su primera misión o crees tú que fue una misión diferente a la del Hijo de Dios? Hola, buenos días, Franklin. Buenos días. Sí, fue su primer misión. Vino exclusivamente a eso. Eh, Era un poco difícil. Él sabía lo difícil para esa época mostrar su enseñanza y la misión de él, aunque él sabía todo lo que le esperaba, ¿no? Y todo lo que le iban a hacer y todo lo que él iba a padecer. Y no solamente él, sino pues sus propios discípulos también, la persecución y todo lo que para el pueblo seguidor de él venía. Pero su primera misión fue, sí, mostrarse como el Salvador. Gracias, Carolina. Así fue. A pesar de que el pueblo de Israel estaba esperando otro tipo de misión de parte de Jesús, que ellos esperaban un salvador político, ¿sí? A un salvador militar, esperaban en Jesús que él era el que fuera el que los libertara del yugo de la opresión que tenían de Roma. No fue así. Jesucristo no vino a eso, ¿no? Jesucristo vino manso y humilde, dice la palabra, ¿no? Vino a dar su vida en rescate por nosotros, por nosotros. Gracias, Carolina. Marcos, coméntanos acerca de la vida eterna y la entrada en el reino de Dios. ¿Cómo se logra la vida eterna y la entrada en el reino de Dios, Marcos? Sí, buenos días. Jesucristo llegó a la tierra con esa misión de, de que el pueblo más sometido fuera salvado de las manos de la gente que estaba oprimiendo al pueblo en ese momento, de tanta maldad que había. Y Él nos da esa esperanza de salvación y de resucitar, de tener fe, de creer en Él. Y eso, el que cree en mí recibirá el reino de los cielos, dice Él en su predicación en esta tierra. Amén. Gracias, Marcos. Entonces, entendemos nosotros por la palabra de Dios que el único medio para llegar a Dios el Padre, para obtener la salvación y la vida eterna, es el Señor Jesucristo, ¿no? Y de igual manera, la entrada a su reino. No nos ganamos esa entrada por medio de lo que hagamos, por medio de nuestras obras, ni por medio de ninguna otra persona mucho menos ningún santo o virgen que pueda existir. La palabra nos enseña que es solamente a través de Jesucristo, solamente a través de Jesucristo. Anita, cuéntanos acerca del arrepentimiento y la fe con relación a la salvación. ¿Qué piensas tú? Hola, buenos días, hermanos. No, pues el arrepentimiento es la posibilidad de que todos podamos pues llegar a los pies de Él por medio del Espíritu Santo, porque Él nos dejó como ayudador. Y la fe es como la misma palabra dice, creer en lo que no vemos, creer en la salvación, creer en que vamos a poder entrar y que Él es la vida eterna por lo que ha hecho en nuestra vida. Así muchos no lo puedan ver con sus ojos como tal, porque muchos piden ver como a Jesucristo como hombre, se puede ver las obras que él ha hecho en nuestras vidas. Creería que es totalmente suficiente. Gracias, Anita. Entonces, de aquí dos componentes importantes, ¿no? El arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento es aquello que nos lleva a reconocer nuestra vida y que hemos llevado una vida en contra de los caminos del Señor. Todo eso es llevado por medio del Espíritu Santo y el conocer la palabra, ¿cierto? Cuando reconocemos la palabra, dice que luego viene la fe y que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa fe es una fe de creer en el Señor Jesucristo, ¿cierto?
Es la fe de creer en Él como el único que nos puede perdonar, como el único que nos puede salvar, como el único que nos puede dar, como decía Anita, la vida eterna. Y esa fe es la que hace la diferencia en cuanto a acercarnos a Dios por medio de las obras o de creer que merecemos algo al respecto. No, no es así. O bien, a ver, Julio, cuéntanos acerca de el arrebatando el reino. ¿Qué piensas tú acerca de este tema, arrebatando el reino? JC Barrera. Hola, hola, buen día, hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, Días. dice que son los valientes, ¿no? Es de valientes a arrebatar el reino de los cielos. Es de valientes, no solamente, bueno, no solamente, sí es cierto que con el arrepentimiento, con la fe, nos ganamos el reino de los cielos, también siguiendo al Señor Jesucristo, no solamente se trata de fe, sino va acompañado de obras, ¿no? Entonces esto es va uno depende del otro, no solo con fe, sino con obras. Y es de valientes, es arrebatar el reino de los cielos, es con oración, es con lucha, es, es teniendo esa violencia, entre comillas, pero esa violencia de arrebatar y llevarnos las almas, de coger ese reino de los cielos y todo presentarlo para el Señor. Gracias, Julito. Sí es. Si hay algo que tenemos que estar viviendo hoy en día es eso, ¿no? Es mantener ese arrebatamiento, esa vida de valentía, una vida diferente a la que se vive en el mundo normal. Si somos personas que pertenecemos al reino de Dios, debemos vivir en ese sentido, como Julio lo compartía, ¿no? Siendo instrumentos de Dios para arrebatar almas del reino de las tinieblas y pasarlas al reino de los cielos por medio de la obra de Jesucristo, ¿no? Recuerde que nosotros no somos los que hacemos eso, pero sí somos instrumentos de Dios para hacerlo, ¿no? Vivir en este mundo, sobre todo en esta época donde todo el mundo está angustiado y preocupado y afligido, y nosotros tenemos que vivir como que somos del reino, no somos de este mundo que está corrupto, de este mundo que está enfermo ahorita literalmente. No, estamos en el reino de los cielos y eso nos tiene que hacer diferente, viviendo una actitud, un compromiso pleno con el reino de Dios, como súbditos del reino de Dios. Eso nos tiene que convertir ese pensamiento acerca de lo que somos en él. Muy bien, sigamos comentando. Ahora acerca de la vida del creyente, acerca de la vida del creyente. ¿Cuál es la condición del discípulo de Cristo como creyentes? ¿Cuál es esa condición? A ver, Esteban, cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno,